Hola, mi nombre es María José y el día de hoy les estaré hablando en este video acerca de la fuerza de los argumentos. La fuerza de los argumentos, aquí les muestro la forma en la que se llevará a cabo, este video. Y bueno, esta es la introducción. En este trabajo estaremos hablando acerca de la fuerza de los argumentos, donde tendremos dos autores, Shane Pellerman y Leo Apóstoles, que son los principales exponentes del tema, donde nos hablan acerca de la validez, la eficacia, los auditorios, la importancia de cada uno de estos, y nos explica cómo funciona esta teoría según el auditorio y según la importancia que el auditorio le dé o que se le dé. Entonces, ¿qué es la fuerza de un argumento? Bueno, la fuerza de un argumento no tiene una teoría definida, pero tiene dos cualidades que son muy importantes, que son la eficacia y la validez, que lo ayudan a definir un poco. Shane Pellerman se plantea una pregunta que es: ¿el argumento fuerte es aquel que persuade eficazmente o es aquel que debe convencer a todo espíritu razonable? Y para explicar un poco esto nos vamos al siguiente cuadro, donde es la fuerza de los argumentos como mezcla de eficacia y validez, ¿vale? Donde la eficacia viene siendo persuadir y esta persuasión se realiza a un auditorio particular, y la validez viene siendo convencer y este convencimiento o este arte de convencer se realiza a un auditorio universal. Bueno, Pellerman también nos presenta el Tratado de Argumentación en 1994, donde nos dice: la fuerza del argumento se relaciona con la intensidad de la adhesión, que la adhesión también la podemos interpretar como aceptación, que el auditorio le otorga a sus premisas y a sus enlaces. La fuerza de un argumento depende de la relevancia en el debate, donde se combinan elementos argumentativos de la lógica de convencer y con la actitud dialéctica. Y como un tercer elemento que se puede afectar tanto a la intensidad como la adhesión, como la relevancia, así como la resistencia a los argumentos, es una expresión de la fuerza de los argumentos. Esta nos las explica en el siguiente cuadro que tenemos aquí, donde nos dice: la eficacia es persuadir, como ya se lo dije anteriormente, y esta se hace o se lleva a cabo en un auditorio particular, pero ya este auditorio también tiene un criterio descriptivo, que es lo normal. Y la validez se encarga de convencer, que esta se realiza en un auditorio universal y tiene un criterio normativo, que es lo normal. Y tenemos la resistencia a los contraargumentos. ¿Ok? Entonces, la eficacia, que es persuadir, es un auditorio particular. Un ejemplo de esto puede ser las personas que participan de una tribu, que participa en la actualidad, ¿no? Esta tribu normalmente desde hace mucho tiempo ha venido cerrándole su vagina a las mujeres, porque dicen que esto es sinónimo de pureza a las niñas chiquitas. Entonces la cierran totalmente y solo les dejan el orificio para orinar y les destruyen totalmente su clítoris. Para esta tribu esto es totalmente normal, y su líder dice que esto lo hacen con el fin de que sean puras, de que puedan ser puras, castas, bueno, en fin, les dan una cantidad de razones emocionales que hace que esto sea normal y sea aceptado por la tribu. Y tenemos la validez, que es convencer, que se lleva a un auditorio universal, y esto lo podemos traer también a la actualidad con la política, con nuestro presidente, ya que la norma son como las leyes que se llevan a cabo en una sociedad para que todo marche bien, por decirlo así. Entonces el presidente de Colombia está buscando hacer una reforma a la salud, para que todas las personas
tengan derecho a tener una buena calidad de salud, una buena atención médica, que tengan sus medicamentos. Y entonces él presenta unas cifras, presenta unos buenos argumentos, donde él trata y convence a muchas de las personas de la necesidad de cambiar este sistema de salud que se ha venido llevando a cabo. Y eso es la norma, pues porque la norma exige de que todos tenemos derecho a una buena calidad de vida, y dentro de esa buena calidad de vida pues también está una buena atención médica. Y la resistencia a los contraargumentos viene siendo cómo el argumento puede resistir a los contraargumentos, qué tan fuerte es este argumento o qué tan débil puede ser que tenga como tumbarlo un contraargumento, o que este argumento, o sea, este argumento es otro argumento que habla sobre la misma cosa, pero entonces este está en contra de este, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, dice las manzanas son rojas, ¿verdad? Las manzanas son rojas porque sí, o todas las manzanas son rojas. Entonces este es un argumento, dice todas las manzanas son rojas porque sí, yo creo que son rojas, porque todas las manzanas que yo me he comido son rojas. Entonces viene el contraargumento y dice sí, existen las manzanas rojas, pero también hay manzanas de otros colores. Entonces aquí tenemos un contraargumento, ¿ya? Leo Apostel dice que los anteriores autores, Shane Pellerman, Overage, Tixteca y otro autor no supieron, o no, bueno, no es que no supieron, no le dieron una muy buena definición a la fuerza de los argumentos. Entonces él lo que hace es tratar de en estas 4 parámetros explicarnos o ayudarnos a entender qué es la fuerza de los argumentos. Apostel nos presenta un A1 y A2. Los argumentos A1 son todos los que son verificables o los que son demostrables, y los A2 son los que van a las creencias, a las emociones. Un ejemplo de A1 es como decir, todos los días a las 6 de la mañana sale el sol, y es algo que lo podemos verificar y lo podemos comprobar, porque si todos los días nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana, vamos a ver que ya salió el sol, o que sale el sol. Y algo que puede ir desde la creencia es que nos digan que, por ejemplo, en la Semana Santa no se puede meter al río porque te vas a convertir en pez. Entonces esto va más en la creencia. Entonces es algo que no se hace porque se cree, pero que no es verificable. Y si vas y te metes al río, pues no, puede que no pase, ¿ya? O sea, esto va más por las creencias, por las emociones, y en las comunidades algo más cultural. Leo también nos presenta estas máximas, y estas son más como para ayudarnos a entender y como una guía para poder presentar o practicar la fuerza de los argumentos. Esta es la primera, nos dice: use argumentos que produzcan en su audiencia una adhesión tan intensa como sea posible. La segunda, use argumentos que produzcan creencias en su público tanto tiempo como sea posible. Use argumentos que produzcan tan probablemente como sea los efectos 1 y 2. Use argumentos que persuadan a su audiencia de la proposición que usted desea, sin que al mismo tiempo lo persuadan de proposiciones que usted no desea. Es decir, use argumentos puros. Para mí, la cuarta es la más importante para nuestra carrera de comunicación social. O sea, porque a veces no nos podemos dejar llevar por las ganas de querer dar una información, o que porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que estamos dando, entonces agregarles o no dar la información completa. Entonces, tratando de persuadir, no. Debemos de dar argumentos puros, razones reales, para no tener luego contraargumentos que tumben nuestro argumento o que hagan perder la credibilidad.
¿En qué contexto surgió? Bueno, esta teoría surgió en 1979 aproximadamente. Esta fue una época que fue marcada por una oleada de guerras y de masacres. En esta época se dio la Guerra Fría, donde se pusieron bombas nucleares. La sociedad estaba sumergida en la desesperación y ya no tenía esperanzas. Pensaba que ahí iba a ser el fin. En tanto a lo político, podemos decir que los políticos solo estaban pensando en su bienestar, en obtener poder. En tanto a lo económico, pues mientras haya guerra, la economía va a estar desestabilizada. Y en lo social, pues las personas preocupadas, o ya después de esta oleada de guerra, pues ya no tenían como una desesperanza en lo que podía pasar. O sea, ya no sabían o no tenían la misma... o sea, ya estaban como... ya, esto ya se va a acabar, ya no vamos a tener paz, nuestra vida no va a cambiar. Los autores que han hablado del tema. Tenemos a Joris Villavizana, que en su libro La fuerza de los argumentos y la perspectiva retórica nos dice: ella propone una definición que incluye la perspectiva retórica ausente hasta ahora, y dice que es una de las más diferentes que se ha planteado hasta el momento. También tenemos a Pedro Posada, que escribió el libro Argumentación, Teoría y Práctica, donde él lo que hace es sintetizarnos o mostrarnos las teorías de Schein-Pellermann y de Lewy-Apostel, y también nos brinda pues como lo que él piensa acerca de esto, que está un poco de acuerdo, un poco en desacuerdo con algunas de las cosas que plantean estas dos personas. También tenemos a Julián Fernando Amaya en el libro ¿Cuál es la fuerza de los argumentos? Algunos problemas y sugerencias, donde él nos dice que los autores no han logrado sintetizar bien la fuerza de los argumentos, o sea, como que no le han dado una muy buena definición a la teoría, por lo que él trata con su grupo de trabajo sintetizar de forma más breve estas teorías, y ellos lo que decidieron fue agregar más factores y señalar algunos problemas que parecen no tener solución. Ahora vamos, ¿qué le aporta este tema a la comunicación social? Bueno, yo considero que es muy importante, como ya lo mencioné ahora con lo de las máximas. También creo que este tema nos puede ayudar al momento de dirigirnos a un público, saber cómo abordarlo. O sea, este reconocimiento de los auditorios que son los públicos, es saber que cada público tiene una necesidad diferente, que a cada público se le aborda de una forma diferente, y que también tenemos que tener en cuenta que unos se bajan sobre, que unos están sobre la norma y otros sobre lo normal. O sea, la norma es lo que tenemos universalmente, pero lo normal son los que llegan a crear estos grupos que son como las iglesias, las tribus o las comunidades en general, o ciertas comunidades que se puedan crear. Entonces también nos da como las herramientas de podernos dirigir a estos auditorios, a los públicos que nos vamos a dirigir. Nos dice cómo, o nos da como la luz de cómo hacerlo. Entonces me parece también muy importante por eso, pues porque a todo público no nos podemos expresar de la misma forma. Ejemplos relacionados con la actualidad. Bueno, a lo largo de que fui hablando de la exposición, yo realicé algunos ejemplos, como fue el de la política del presidente, como fue el de las tribus, como fue el de las sociedades, como fue el del día y eso. Entonces, pues ahí están los ejemplos relacionados con la actualidad, así que yo los repetiré de nuevo para no hacer esto más largo y se aburran de escucharme. Bueno, entonces vamos con la siguiente, que son las conclusiones, que es en este tema, pues es como lo decía anteriormente, que le da una luz a la carrera de comunicación social,
para saber dirigirnos a las poblaciones según los intereses o las necesidades que necesitemos abordar en nuestro discurso. También este es un tema muy interesante que lo podemos relacionar con nuestra cotidianidad, con los distintos grupos sociales, etnias, que nos permite saber identificar y a referirnos frente a ellos, con qué propósito, qué queremos generar y cómo aplicarlo correctamente para no ser imprudentes o cometer errores al momento de dirigirnos a un grupo o un auditorio, como nos lo dice la lectura. Muchas gracias. Aquí les presento las biografías, que lo que utilicé fueron los 3 libros de los autores que les mencioné anteriormente. Les agradezco, espero hayan entendido y les guste mucho. Chao.